Hola, los saludo con cariño y con afecto. Espero que estén bien. El día de hoy tampoco podré estar con ustedes para esta clase, pero la dejaremos grabada. Se me había olvidado comentar la semana pasada. Hoy tengo la fiesta de Nuestra Señora del Rosario y bueno, estamos atendiendo ahí una comunidad que tiene hoy sus festejos. Nos encomendamos a ella para esta lección. Dejaré la clase grabada y le sigo encargando las dudas que vaya viendo, las vayamos teniendo en consideración para la próxima ocasión que podamos estar juntos. Vamos a iniciar con una oración para encomendarnos en nuestro trabajo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, te damos gracias por la vida que nos concedes y humildemente, especialmente bajo la intercesión de Nuestra Señora del Rosario, nos ponemos bajo tu luz, bajo tu cuidado, bajo tu protección, bajo tu luz para que ilumines nuestros pensamientos y así podamos conocerte mejor, bajo tu cuidado, para que tú guíes nuestros pasos y nos vayas encaminando a descubrir siempre tu voluntad, y bajo tu protección para que en medio de las acechanzas del enemigo podamos vernos libres de la tentación. Ayúdanos, Señor Dios nuestro, a tener una correcta imagen de nosotros y de cada ser humano, y con eso mismo agradarte en las obras de cada día. Que la Santísima Virgen nos ayude en esta tarea cotidiana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a seguir pues con nuestro caminar. Hemos visto ya lo que podemos considerar son los fundamentos bíblicos de nuestra antropología teológica, de cómo se ve al hombre desde la Sagrada Escritura. Y hoy vamos a dar un paso muy breve, por supuesto, a la historia de cómo se fue desarrollando este pensamiento antropológico, cómo lo que está en la escritura, pues se va a ir pensando, se va a ir reflexionando. Recordemos que la reflexión es parte que el ser humano no puede dejar de lado. Dios nos ha dado la razón y en esa razón tomamos lo que Él nos dice, tomamos el dato revelado y empezamos pues a andar con Él para que así vayamos profundizando la revelación que Dios ha mostrado. Y es acá entonces donde vamos a ir viendo qué pasó en los primeros años de la vida de la iglesia, cómo se va comprendiendo y cuáles serán los temas principales, pues que se tocarán y así. Después en cada una de las épocas, de manera muy breve, pues por la cantidad de historia que en la antropología puede haber, pero pues trataremos de tener una visión así general de los temas antropológicos que en la historia se han ido considerando. Vamos pues a compartir nuestra pantalla para ir contemplando esta reflexión que en la historia en nuestra iglesia se ha ido haciendo en favor de esta misma reflexión acerca del ser humano. Bueno, entonces estaríamos ya en nuestra guía, en el texto que hemos enviado, en lo que es ya precisamente nuestro capítulo cuarto, nuestro tema número cuatro, que nos habla precisamente de esta realidad. Este tema cuatro entonces es la historia de la antropología teológica. Y en esa antropología teológica, pues ya les digo, vamos a ir pues tratando de ver los temas más importantes del ser humano, ¿no? Cómo es que nosotros vamos a entendernos, a comprendernos en esa partecita. Y bueno, pues acá lo primero que nosotros tenemos que ir considerando es lo que se llama la época patrística. Recordemos que cuando los primeros apóstoles están en contacto con el Señor Jesús, entonces ahí en ese momento, en ese tiempo, pues se va dando todo un acercamiento precisamente con el Señor. Entonces viene Cristo y están los apóstoles, ¿no? Entonces, estos apóstoles van a tener precisamente, pues, esta tarea de ir ayudándonos a conocer a Cristo, de ir haciendo esa reflexión. Pero, ¿qué pasa cuando el Señor Jesús se va? Entonces viene ya, podemos decir propiamente, la vida de la iglesia. Y esta vida de nuestra iglesia es entonces la que iniciará una, podemos decir, recepción por parte de los apóstoles de todo aquello que el Señor ha revelado. Entonces, podemos decir que se va a ir comunicando el dato revelado. ¿Qué es lo que va diciendo el Señor Jesús? ¿Y cómo se va transmitiendo de generación
en generación. Y así va a surgir para nosotros lo que será la época patrística. Se le llama época patrística porque entonces se va a ir considerando a los primeros autores, después de los apóstoles, como los santos padres. Se les da este título de padres porque son personajes que van a ir haciendo su reflexión, pero pues en el aspecto de que son pastores, de que van tratando de ir explicando esos misterios de la fe a quienes se van a ir integrando a la iglesia. Entonces, por ejemplo, cuando se van ellos teniendo, uy, 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 permítanme, Ay, cuando van a ir teniendo ellos, nos movió aquí el tecladito, cuando van a ir teniendo ellos la oportunidad de hacer pues sus homilías, sus catequesis, sus explicaciones, sus reflexiones, pues no lo van a hacer de una manera pues sistemática, que uno dijera, ah, pues este santo padre escribió este libro de antropología y este escribió este tratado. No, no, la manera en cómo ellos van a elaborar su pensamiento es todavía de otra manera. Es una manera, podemos decir, más pastoral, que va a ir dejando, ir viendo pues los temas que tienen que reflexionarse. Acá es cuando entonces, pues nosotros vamos a encontrarnos con sí muchos autores, ya les digo, pero no vamos a encontrar lo que es ya así propiamente, pues una especie de tratado, ¿no? Así como que uno dijera, ah, este escribió esto. No, no. Van a hacer sus homilías, van a hacer sus reflexiones, van a tratar de ir dando razón incluso de la fe en algún momento, cuando la fe se va a ir abriendo a nuevos panoramas. Por ejemplo, cuando se llega al mundo griego, pues que es precisamente pues el más, podemos decir, culto de aquella época en el uso de la filosofía, pues al dar razón de esa fe, van a tener que ir también encontrando las palabras, los términos más justos, más adecuados para que se pueda entonces ir comunicando lo que se cree. Y esto va a ser todo un desafío. De ahí viene pues el nombre de los santos padres, que pues estos mismos pues nos van a ir promoviendo, digamos, en el pensamiento, pues todo lo que se va a ir presentando, todo lo que se va a ir dando, y es acá el primer gran desarrollo. Bueno, hablando entonces de estas temáticas, ¿cuáles son así como los grandes temas que los santos padres van a tocar? Hay como dos grandes temas, y el primero tiene que ver con la imagen de Dios. Esta partecita de la imagen de Dios es considerar cómo nosotros, los seres humanos, hemos sido creados precisamente a imagen y semejanza de Dios, lo dice el dato revelado. Entonces, es como ayudarle a las personas del momento, de la época, a tener esa conciencia. Nuestra dignidad radica en que precisamente somos imagen de Dios. Y al ser imagen de Dios, esto lleva todo un compromiso, lleva toda una exigencia. Incluso nosotros hoy podemos decir, esto lleva todo un camino de vida. Es como una especie de proyecto a lo mejor. Así como hablamos hoy, ah, es que ese es mi plan de vida es este, ¿no? Mi plan de vida es aquel, yo tengo estos objetivos, yo tengo estas metas. Bueno, pues podemos decir que ahí se va a estructurar la vida de los primeros cristianos. Se va teniendo esa reflexión. Somos imagen de Dios. Esto es lo que nos dice la Sagrada Escritura. En el Génesis se va encontrando esta idea. Pero aquí va a venir una precisión que para nosotros va a ser bien interesante, porque resulta así que somos imagen de Dios, pero entonces al ir distinguiendo la doctrina, al darse cuenta que es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, entonces sabemos que está Dios y Dios se nos revela en Cristo. Y en Cristo es donde se va a crear el ser humano. Entonces, se dice que la imagen de Dios, Padre, donde se nos muestra en primer lugar, es Cristo. Y nosotros seríamos imagen, pero con minúscula. Cristo es con mayúscula y nosotros con minúscula. Entonces se va a precisar y se va a decir cómo el ser humano hemos sido creados a imagen de la imagen. ¿Sí? El ser humano es imagen de la imagen de Dios.
sabiendo que esta imagen de Dios con mayúscula es el Señor Jesús, porque precisamente Él como el Logos, como la palabra de Dios, viene a estar entre nosotros y es precisamente el verdadero hombre. Él es el que nos revela en qué consiste la verdadera humanidad. Y entonces, así se va a tener también una especie de camino. Ya me queda así como el objetivo, soy imagen de Dios. Y tengo que, así como decíamos, mi plan de vida, ese es mi desarrollo, pero ¿cómo lo voy a hacer? Ah, pues tenemos ahí a Cristo, porque es Cristo el que se ha hecho hombre como nosotros, como verdadero hombre, nos va a venir a enseñar el camino. Y aquí entonces ya es donde nosotros vamos a comprendernos en ese sentido que gracias a Cristo somos hijos de Dios, sí, pero este ser hijos de Dios es gracias a Él, ¿no? Entonces, también podemos decir, somos hijos en el Hijo, con mayúscula. Somos hijos, minúscula, en el Hijo. Y esto es lo que llamamos la adopción filial, ¿sí? El Señor nos ha adoptado, nos ha hecho suyos, nos ha hecho hijos suyos. Ser hijo de Dios es parte de nuestra naturaleza, pero gracias a Cristo. Y esto es porque hemos sido adoptados, hemos sido, digamos, afiliados a esa familia divina, gracias al Señor Jesús. Entonces, esa es la parte que implica el saber que somos imagen de Dios, imagen de la imagen. Ahora, viene el segundo tema. El segundo tema de todo esto tiene que ver con otro tema interesante y del que luego quizás creo nos falta mucho profundizar y hablar, la divinización, ¿no? ¿Cómo tenemos que hacer acá esta parte de la divinización, comprender, ¿no? La divinización como nuestra tarea, porque es el camino que yo tengo que seguir si soy hijo de Dios y Dios es Dios. Entonces, aquí hay algo que me está cambiando también en lo más profundo. Entonces, ahí hay una tarea. Dios me está haciendo su hijo, ese es un don. Pero al hacerme su hijo, entonces también acá está implicándome esa responsabilidad, esa tarea, actuar precisamente como lo que soy. Entonces, ¿cómo se va a dar esta situación? Bueno, pensemos que está el Hijo de Dios, el Señor Jesús. Entonces, Cristo lo que hace es en la encarnación, pues toma carne humana, ¿no? Esa encarnación le permite al Señor Jesús, siendo verdadero Dios, hacerse al mismo tiempo, como decíamos, verdadero hombre. Ahí está adoptando esa condición nuestra y por eso puede hacernos parte de la familia de Dios. Pero fijémonos en esto. La obra de la encarnación, decimos nosotros, es por obra y gracia del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que está en la Santísima Virgen y permite que Cristo esté dentro de Nuestra Señora. Y ahí es donde viene la encarnación. Entonces, viene el Señor Jesús, está entre nosotros y se da lo que decíamos antes, ¿no? Ese proceso de adopción. Y este proceso de adopción es, digamos, Cristo que baja y ahora viene por nosotros, los seres humanos, para llevarnos al cielo, para hacernos parte de esta familia. Esta vuelta es lo que llamaríamos acá la salvación. Y esta salvación actúa en nosotros, podemos decir también, por obra y gracia del Espíritu Santo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque por él, por ejemplo, seguimos nosotros recibiendo esa gracia en los sacramentos. Tenemos los sacramentos que nos dan esta vida nueva, que nos alimentan en esta vida nueva. Por la acción del Espíritu Santo, Cristo sigue siendo eficaz entre nosotros, está presente entre nosotros. Y es así como nos va asumiendo, nos va haciendo parte suya. Y acá
es donde nosotros podemos decir que así como Cristo se ha convertido en verdadero hombre sin perder su divinidad, así también nosotros vamos a participar de la naturaleza divina. Estamos entonces ya participando de ello desde el momento en que el Señor Jesús nos asume, nos hace hijos en el Hijo, ¿no? Entonces, participaremos de esa naturaleza divina y vamos a conservar al mismo tiempo nuestra condición humana, porque no vamos a dejar de ser lo que somos, pero al final y al cabo entraremos en una especie de nueva realidad, porque voy a tomar conciencia también de lo que implica ser hijo de Dios y tengo que vivirlo, tengo que actuarlo. Por eso entonces esa salvación que es por el Espíritu Santo es entonces, decíamos ahorita, a través de los sacramentos, ¿no? Y estos sacramentos son los que me ayudan a tener esta participación, son los que me van fortaleciendo en esa nueva condición. Y esto por eso tiene que irse notando en una auténtica vida cristiana, en la vida de cada día. Yo tengo que ir sacando adelante esta realidad. Yo tengo que saber que se me va fortaleciendo, sí, pero para que entonces pueda yo definitivamente ir teniendo esta nueva conexión, pero que la haga yo vida, que la haga yo realidad. Estos, podemos decir, van a ser los grandes temas en cuestiones de antropología. En otras materias, en Cristología, en Trinidad, se van a también a tener otros debates y se van a hacer muchas precisiones y va a haber conceptualizaciones que van a ser muy valiosas para aquellas materias, pero que también nos van a ayudar a nosotros. Por ejemplo, de lo que va a ser más valioso ya de otras materias, pero que se van a aplicar acá, pues podemos mencionar el concepto de persona. ¿Qué es la persona? Y cuando se hace el concepto de persona, un autor se llama Boecio, no se habla de la persona humana. Lo primero es hablar de la persona de Dios, la persona divina. Y desde la persona divina hablamos después, en ese mismo concepto, de la persona humana. Así surge el concepto de persona, porque a veces queremos hacerlo al revés. Ah, yo soy persona. ¿Qué significa ser persona humana? Y después, a partir de la condición de persona humana, se la quiero aplicar al Señor Dios. Es al revés. También la misma realidad es hablar de la naturaleza. ¿En qué consiste la naturaleza divina? ¿En qué consiste la naturaleza humana? Y así se van a ir elaborando, pues, conceptos que ayuden con el diálogo en el mundo en que se va encontrando, teniendo sobre todo, no únicamente, pero los grandísimos temas son esos dos, la imagen de Dios y la divinización del ser humano. Ahora, tengamos en cuenta que cuando el cristianismo sale precisamente, pues se va abriendo los horizontes. Esto para los primeros cristianos va a ser muy, 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 muy interesante, muy desafiante, porque en muchas culturas también hay una forma de ver al hombre. Aquí estamos hablando de que la antropología es una manera de ver, de comprender al ser humano, y nosotros estamos tratando de hacerlo desde la escritura, desde la revelación. Pero en aquellas culturas, pues también tenían, digamos, sus propias antropologías. Y estas son realidades que van a ir poniendo al cristianismo en contacto con otras formas de pensamiento, ¿no? Y estas formas de pensamiento, pues a veces van a ofrecer algo valioso, pero a veces van a resultar incluso totalmente contradictorias y habrá que entrar ahí en debates, ¿no? Entonces podemos decir cómo el pensamiento antropológico de nosotros, el cristianismo, pues va a entrar en muchos debates. Ujú. Y esa serie de debates son buenos porque van a ayudar a ir precisando aún más el pensamiento cristiano y van a dar oportunidad de ir precisando y comprendiendo desde Dios de mejor manera al ser humano. Bueno, está
el debate fuertísimo pues con la filosofía griega. Y de la filosofía griega pues no podemos decir es solo una manera de comprenderse, porque también en la filosofía griega hay varias escuelas, hay varios pensadores y estos van a ofrecer también su propia antropología de acuerdo a su forma de pensamiento. Y esto nos va a ir dando así como distintas opciones. Bueno, uno de los elementos que se van a combatir es lo que se llamaba en aquella época el gnosticismo. El gnosticismo es una corriente de pensamiento que invita como al ser humano como a interiorizarse. Es lo que se llama el inmanentismo. Así como que tú desconéctate de allá afuera. Aquí lo que importa eres tú. Importa lo que está así como que por dentro de ti y es acá donde tienes que ir como desarrollándote en tu interior con el mismo poder intelectual que tienes y a partir de esta realidad, entonces uno es el que se va a poder salvar. Aquí parecerá que Dios como que pues no tiene espacio, no tiene sitio, como que yo realmente no necesito de Dios. Y esta partecita, pues nosotros la debemos de ir cuidando, ¿no? ¿Por qué? Porque en esta partecita los gnósticos pues van a dejar como que toda la apuesta en mis méritos. Yo puedo así como que salvarme porque nosotros somos tan buenos, tan fregones, que así como que Diosito, pues aquí no tiene como que lugar, ¿no? Esa es la bronca, como que el ser humano ocupa el lugar de Dios. Ese es el gnosticismo, a grandes rasgos, ¿eh? Y tenemos otro debate muy fuerte con lo que será la doctrina de Platón, el platonismo. Y básicamente aquí en la cuestión platónica, el tema fuerte es el tema del alma. Y esto conviene sí tomarlo con atención porque todavía por ahí podemos encontrarnos en algunos momentos con este pensamiento, ¿eh? Parecería, padre, que yo ni conozco el ese Platón. Pues no lo conocemos, pero parece que hasta lo conociéramos porque luego lo vivimos mucho. ¿Qué es lo que dice acá el señor Platón? Bueno, pues el señor Platón dice que el ser humano es el alma. Ojo, no incluye el cuerpo, solo el alma. Entonces hagan de cuenta que allá por no sé dónde, en otro mundo, existía un mundo de almas y que entonces las almas, sí voy a poner acá así como que el mundo de las almas, ¿no? Y entonces, así a una manera muy simple de explicar esto, cuando un alma, el hombre, se porta mal, es enviado a este mundo, es enviado a la tierra. Ese es un castigo. Estar aquí es un castigo, ¿eh? Y entonces, al ser enviado a este mundo, el hombre tiene una cárcel y esa cárcel es el cuerpo. El cuerpo es la cárcel del alma. Estamos como que atrapados en este cuerpo, pagando no sé qué cosa hicimos en no sé dónde, y es entonces la meta que el ser humano debe de tener a alcanzar esa separación, una separación del cuerpo y del alma, el separarnos. Esa es la bronca de estos, porque el cuerpo entonces pierde toda su dignidad. Si nosotros queremos estar en un plano superior, el alma tiene que separarse del cuerpo porque el cuerpo estorba para que podamos trascender, para que podamos contemplar las realidades que precisamente pues nos lleven así como a un mundo más elevado. Acá, bajo ese tipo de pensamientos, es cuando por ahí en el mismo modo de vivir la fe se maltrata el cuerpo, ¿eh? Como si el cuerpo fuera malo, como si el cuerpo no nos lo hubiera dado Dios. Y entonces hay que mortificar el cuerpo. ¿Cómo? Agárrate un chicote y golpéate y martirízate porque tu cuerpo es causa de pecado, es causa de maldad. Ay, aguanta, porque el cuerpo nos lo ha dado Dios
y tanto es así que merece hasta un respeto, merece una dignidad. Por eso incluso al morir, pues no es que diga uno, ay, bendito Dios, me libré del cuerpo, ya tiran a la basura. No, con respeto tratamos los despojos mortales de los seres queridos, porque el cuerpo tiene una dignidad, pero a veces parecería como que eso luego no se lo damos al cuerpo, porque el cuerpo es nuestra causa de pecados, es nuestra causa de maldades. Así la cosa no va, no funciona. Tenemos que darnos cuenta que se tiene que cambiar esa idea, que ciertamente el alma y el cuerpo, lo vamos a ver, van a ser en su conjunto al ser humano, que entonces el mismo matrimonio que implica la vivencia de la sexualidad es algo que Dios ha querido, que Dios ha establecido para la preservación del género humano y que entonces es algo que merece también su respeto y su dignidad, porque si no, entonces todo lo que fuera carnal estaría malo. Y no. Y esta parte luego pesa, ¿eh? Porque luego en los matrimonios, ay, es que mi esposo anda ahí de cochino, porque, oye, pero estás casada, sí, y entonces, ¿por qué es que tu esposo anda haciendo cochinadas? Si al final y al cabo, pues es parte también de esa fe que nos enseña a tener conciencia de nuestra vida y de la belleza de lo que Dios también nos ha creado. Una vez me decía un fulano acá, padre, me voy a llevar a mi mujer al viaje en el tráiler para que hagamos cositas malas. Ah, chihuahua, le dije, ¿y cuáles son las cositas malas que vas a ir a hacer con ella o qué? No, pues ay, padre, ¿cómo pregunta eso? Que no sé qué, que no sé cuánto, que, a ver, pues sí, ¿no? ¿Cuáles cositas malas? No, pues es que, digo, no es que la mujer, yo estoy pensando que le vas a picar los ojos, la vas a aventar en la carretera, la vas a matar, no sé. Ay, no, padre, ¿cómo cree? Le digo, ustedes son cosas malas. Quizás a lo que tú te estás refiriendo, una relación de intimidad, ¿dónde está la maldad? Digo, pues ya estás casado, pues estás casado por la iglesia, es tu mujer. Al contrario, ¿no? Dele su lugar a su mujer. Qué bueno que se la lleva y qué bueno que tienen esa vivencia de su pareja. Es parte de, no lo es todo, ¿eh? Pero es parte de, y a veces lo vemos como si fuera algo negativo. Y esto viene luego de acá. Bueno, el autor central acá de esta época para nosotros va a ser ni más ni menos que San Agustín. Y San Agustín va a entrar por ahí en este ir creciendo, pues con un fulano que se llama Pelagio, va a entrar en un debate que le va a permitir también a San Agustín ir ofreciéndonos realidades que van a ser muy valiosas a la hora de ir comprendiendo al ser humano. Entonces, aquí se va a ir dando más precisión de las cosas. Se está precisamente hablando de cómo el ser humano, de parte de San Agustín, ¿no? Cómo el ser humano en Cristo está viviendo ese proceso de la divinización, ¿no? De la filiación. Entonces, ¿cómo es esto? Y San Agustín nos habla de algo muy interesante. Habla de lo que es la inhabitación de la Santísima Trinidad en nosotros. Caray, Dios vive en nosotros, ¿sí? La Santísima Trinidad está en ti, en mí, en todos. Y esto entonces es lo que San Agustín descubre, ¿no? Recordemos ahí en su libro de las Confesiones, tarde te conocí, hermosura tan hermosa, ¿no? Te buscaba yo por fuera y no me daba cuenta que te llevaba adentro. Es ahí donde está Dios. Padre, pero ¿cómo nosotros recordemos? Precisamente lo que llamamos la conciencia es como esa voz de Dios que yo tengo que respetar y cuidar para que encuentre también precisamente ese espacio de acción dentro de mí. Entonces, el hecho de que San Agustín nos ofrezca esta realidad de que en nosotros está el mismo Dios que nos ha creado, empieza también a revolucionar la condición del ser humano. Y esa condición del ser humano, pues ya se va a ver, se va a valorar como algo más positivo. San Agustín nos va a mostrar también cómo este ser humano
pues ha quedado herido por culpa del pecado. Esto es entonces algo que no quisiéramos, pero es algo de lo que nosotros vamos a tener, pues patente, ¿no? En la experiencia de la vida, aunque alguien dijera no, pues sí, híjola, ahí lo tienes. Y esto implica también, pues no que estamos solos, porque entonces ha venido el Señor Jesús a darnos auxilio. Y es aquí el auxilio de la gracia que se nos comunica para que también nosotros podamos vencer y salir de ese mismo pecado. Es así como entonces viene precisamente en San Agustín la doctrina de la gracia. También a San Agustín le llaman el doctor de la gracia, fue un fregonazo, ¿no? En este elemento, el doctor de la gracia. Pero fíjense cómo va a conjugar dos elementos antropológicos de parte de San Agustín. Por un lado, nosotros hablamos de la parte creadora y dentro de esa parte creadora del ser humano, ha sido creado el ser humano y en Cristo está en ese proceso de divinización, pero también ha caído en el pecado. Ahí está como que esa otra parte. Estamos creados, hemos sido en el pecado. Pero también al venir la redención del Señor Jesús, entonces también viene la otra partecita, ¿no? Como nosotros somos también en esa caída, somos alcanzados por Cristo y redimidos, y acá será lo que tendremos ya en nuestra actualidad como la materia de la gracia. Esa gracia como ese don de Dios que nos ayuda a liberarnos del pecado. Esta es la gracia, ¿no? ¿Qué es entonces lo que a veces nosotros, aquí me equivoqué, perdón, lo que nosotros a veces pues despreciamos, ¿no? La gracia es ese don de Dios para liberarnos del pecado. Por eso que es importante que nosotros participemos de nuestros sacramentos y lo hagamos de veras con esta conciencia. Dios nos ayuda, Dios nos sostiene en esa lucha, porque a veces, pues a lo mejor, me invitaron a un bautizo, pero llegamos a la comida, no vayas al bautizo. Te estás perdiendo la gracia de Dios que en el bautismo se te está dando a ti, no solamente al que es bautizado. Es que nos invitaron a la primera comunión del sobrino, pero pues llegamos allá en la comidita porque se te está yendo esa oportunidad. Son momentos de gracia. Pues voy a misa cada 8 días. ¿Hace cuánto vas a misa cada 8 días? No, pues ya tiene como muchos años. Excelente. ¿Y como para cuándo vas a dar el salto que sigue? ¿Cuándo vas a empezar a ir más seguido? ¿Acaso tu corazón no está gritándote que necesita más esa gracia de Dios? ¿Por qué no vas empezando a yendo a misa cada tercer día? Porque al final, si yo me quedo con mi cada 8 días, estoy casi casi como que nomás hay por compromiso de cumplir el precepto, ¿no? Lo que se me pide para que no tenga pecado. Pero aquí tenemos que superar esto. Voy a recibir esa gracia de Dios y la gracia de Dios es para ayudarme a quitar ese pecado y al quitar ese pecado voy a estar más cercano a Dios y a los demás. Ese es el efecto de la gracia. Y esto, pues nosotros lo debemos de comprender. Ahora, aquí vamos a tener, pues, algunas situaciones que van a dejar, pues, unos planteamientos, algunos San Agustín los va a resolver y otros van a quedar abiertos para debates posteriores. Pero bueno, ¿qué es lo que nosotros vamos a encontrar en San Agustín? Bueno, resulta que entonces vamos a regresarnos al fulano que va a entrar en controversias con San Agustín, ¿no? Ya decíamos, era este fulano el Pelagio. Pelagio decía, y fíjense porque también ahí nosotros andamos luego medios pelagianistas, ¿no? Pelagio entonces decía que cada uno de nosotros, el ser humano, tiene la posibilidad de destacar, de distinguir entre lo que es el bien y el mal. Todos sabemos qué es el bien y qué es el mal. Y que este bien y este mal
son frutos, se producen en nuestra vida por nuestra libertad. Dios nos ha hecho libres y entonces desde esta libertad nosotros elegimos y entonces ahí es donde puede surgir el bien y el mal. Y hasta aquí la cosa podemos decir, pues está bien, ¿no? Pero, viene acá el pero. Pelagio dice que entonces Dios le ha dado al hombre esta posibilidad también de hacer el bien. Entonces, Dios le permite al hombre esto, ¿no? Y también aquí estamos de acuerdo. No hay nadie que diga que no puedo, ¿no? No van a salir como el Juan Gabriel, yo no nací para amar. No, no, como no, todos nacimos y podemos amar y hacer el bien. Y aquí entonces Pelagio dice, si nosotros de veras quisiéramos, tenemos que hacer prácticas ascéticas, tenemos que vivir un ascetismo riguroso, ese es aquí el acento que va a empezar a poner ya aquí don Pelagio, riguroso para que podamos vencer, para que podamos luchar contra el pecado. Entonces tengo que hacer mi esfuerzo, pero ya este esfuerzo riguroso para vencer al pecado. Ahí ya empieza a medio torcerse la cosa. Es cierto que tengo que esforzarme, ¿eh? Para luchar contra el pecado. Pero el problema es cuando don Pelagio da como un saltito más y casi, casi entonces, sin darse casi cuenta, pero bueno, pues ya la cajeteó, ¿verdad? Como diríamos ahora, empieza a dar a entender que aquí lo que es necesario solamente es el esfuerzo humano. O sea, yo me voy a esforzar con mis propias fuerzas, solamente las mías, ¿eh? Lo subrayo, solamente mis propias fuerzas, porque aquí está el error. Con mis propias fuerzas, yo puedo llegar a la perfección, ¿sí? Pero yo, ¿sí? Puedo alcanzar, yo puedo llegar a la perfección. ¿Cuál es la bronquísima de esto? Pues que entonces aquí no me hace falta Cristo. Aquí Cristo viene casi, casi sobrando. O sea, Cristo, ¿cuál es el papel de Cristo entonces? ¿A qué vino Cristo, no? Porque entonces si yo me voy a salvar a mí mismo, porque yo tengo esa posibilidad que Dios me da y mis propias fuerzas me lo permiten, entonces ¿a qué vino Cristo? Dice Pelagio, entonces Cristo vino a ser como una especie nada más como de modelo ético, ¿sí? Una especie de lo que nosotros podemos considerar que pues hay que hacer, cómo hay que vivir, solo eso. Él nos ayuda, es como un ejemplo para que podamos hacer el bien. Solo eso, solo eso. Híjola, aquí es donde se torce todo ya, porque entonces Cristo ya no es nuestro Salvador. Yo soy mi propio Salvador. Cristo no tiene nada que venir a enseñarme, a decirme nada. Aquí soy yo. El fregonazo soy yo. Y fíjense cuántas ocasiones esto nos pasa, ¿eh? Somos bien pelagianos luego. Vamos a confesarnos y en tantas ocasiones vamos a confesarnos con dolor, con pena, pero porque nos fallamos a nosotros mismos. Padre, me voy a confesar porque yo le había hecho la promesa a Dios de que ya no iba a mentir y lo volví a hacer. Ajá. O sea, tú, ¿eh? Con tus propias fuerzas. Aquí Diosito así como que sale sobrando, ¿no? Te arrepientes de que te fallaste a ti, no de que le fallaste a Dios. No, hombre, pues, en algunos momentos, luego, no me voy a confesar, no me voy a confesar, porque es que todavía no dejo de hacer este pecado. Ya hasta que lo deje de hacer,
¿Yo con mis fuerzas? Entonces ya voy a ir a confesarme. Ah, caray. Qué bueno, ¿eh? Qué bueno que tú también eres Diosito para que tú entonces solito te salves. Así no vas a necesitar del Señor. Abusado. Abusado, porque aquí se me olvida precisamente que los sacramentos me están ayudando a esa lucha contra el pecado. Los sacramentos, recordemos lo que nos enseña el Papa, nos lo recordaba no hace mucho, ¿no? Los sacramentos son medicina, no son premio, son medicina para el enfermo. Yo tengo que reconocerme enfermo y tengo que reconocer que yo solo no puedo, que necesito del médico, necesito el medicamento. Y este es mi desafío. Esta es mi chamba, esta es mi tarea y tengo que ir detrás de ella. Porque si no, Cristo aquí no sirve. Sale sobrando. Y a veces así somos. Es ahí cuando rebajamos a Cristo y ponemos a Cristo como un superhumano, así bien fregonazo, bien a todo dar, porque nos enseña, nos da ejemplos, nos da... Sí, sí, pero Cristo no es solo eso. Es verdadero Dios, no solamente es hombre, es verdadero Dios. Y Él es el que nos viene a conseguir la salvación. Es entonces algo que yo debo de cuidar porque a veces sigo siendo bien pelagiano, a lo mejor cuando me ando yo confesando. Ahí podría yo darme cuenta de en tantos momentos esto me sigue pesando. Bueno, ante esto viene el doctor de la gracia, viene San Agustín. Y San Agustín entonces va a salir respondiéndole aquí al señor Pelagio, pues en las realidades que nosotros vamos a ir asumiendo también en nuestra fe. Y es acá cuando San Agustín entonces agarra y dice, el ser humano ha caído en el pecado y este pecado es a causa del demonio, claro. Y esto es lo que ha sido la ruina, ¿no? Pero ha venido el Señor Jesús. Y este Señor Jesús nos ha traído esta salvación, nos da la redención, ha quitado el pecado. Él es nuestro Salvador. Sin embargo, nosotros como seres humanos hemos quedado dañados después del pecado. Hemos quedado con un daño. Y esta parte es como la novedad de lo que San Agustín está presentando precisamente en el pensamiento. Esta partecita va a dar pie a lo que vamos a llamar la concupiscencia. Ya se me ha quitado el pecado, pero queda como que esa inclinación a hacer el mal. Hijo, yo quiero hacer el bien, pero acabo haciendo siempre el mal. Entonces, aquí viene otro riesgo, lo vamos a ver luego. Hay mucha gente que dice, ah, pues entonces ya quedé yo dañado, pues ya no puedo yo resolverme, entonces pues ya me perdí. Ya no hay remedio para mí. No, ¿cómo no? Sí hay remedio. Tampoco puedo caer en una especie de pesimismo antropológico. No se vale eso. Ni el superoptimismo antropológico que podemos decir está en el Pelagio, que dice que somos tan fregones como que la podemos librar solos, ¿no? Pero tampoco decir que no, ya estamos perdidos, ya no hay nada que hacer, no. Porque la concupiscencia, al final y al cabo, es una mera inclinación al pecado. Pero también está por eso esa gracia que el Señor nos está dando y a partir entonces de nuestra libertad, si es cierto, el hombre está dañado, pero es una inclinación. Entonces, este ser humano tiene un regalo que se llama libertad. Y si yo esa libertad permito precisamente que esté en esa docilidad a la acción del Espíritu Santo, que el Señor me concede la gracia en los sacramentos y en mi participación en la vida, entonces también por esa libertad yo puedo alcanzar el bien. No significa que voy a quedar ya condenado a hacer siempre el mal. Puedo y debo buscar hacer el bien. Y es acá donde entonces, si yo estoy herido por ese pecado,
también debo recuperarme y ir luchando en esa docilidad, porque Dios me quiere precisamente libre para que yo pueda amar. De aquí, entonces, saldrá lo que conocemos como el pecado original. Hay ahí como que luego algunos debates, ¿no? Es que dicen por ahí algunos fulanos, es que San Agustín inventó el pecado original. No, para nada. Comprendamos un poco esto, para cuando nos pregunten de lo que es el pecado original. Resulta que entonces yo tengo al Señor Jesús, que ha venido a este mundo, ¿no? Y aquí sabemos que Cristo es el Salvador y podemos decir que es el Salvador universal. Cristo ha venido a salvar a todos, a todo el género humano. No es que Cristo diga, no, 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 ustedes aquí no entran, no, 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 ustedes no. Él viene y da su vida en la salvación por cada uno de nosotros, por todos, por todos, por todos. Y al hacer esto, entonces yo aseguro que es el Salvador universal. Bien, entonces la pregunta, entonces, bueno, un niño, se muere y no tiene pecado, no ha hecho cosas malas. Entonces dice la gente, y decimos, ¿no? Todavía, no, es que si se murió y estaba niño, no, no, no tiene pecado. Entonces, ¿de qué lo salva Cristo? Uy, no, no, entonces Cristo, ese niño, pues no, no tenía pecado, entonces ya no lo salvó. Y si yo dijera esto, si yo dijera que ese niño no es salvado por Cristo, entonces ya no estoy diciendo que Cristo es el Salvador de todos. Ya no estoy respetando lo que dice la escritura, lo que dice la revelación. Es ahí donde San Agustín empieza esta parte de, pues, de debate. Empieza así como que a comprender la situación de que resulta como ese niño, pues tiene que tener algo, la mancha del pecado original se dirá, para que realmente se considere que Cristo sea Salvador de todos. Porque si no, ¿de qué me salva? ¿De qué me salva? Ahora, acá hay una pregunta y se las voy a dejar de tarea para que la contestemos el día que nos miremos. Ahí me recuerdan. A ver si la resuelven o la platicamos en la clase. Si decimos que Cristo es el Salvador de todos, y que entonces por eso hablamos de que el pecado original lo tenemos todos los seres humanos, para que podamos decir que Cristo nos salva de algo, al menos cuando somos pequeños, ¿qué pasó con la Virgen María? ¿Tuvo o no tuvo pecado? ¿Fue de veras inmaculada su concepción, su vida? ¿O también tuvo pecado? Ahí es donde quedamos, porque si yo como ahorita dijera, es que los niños que nacen, pues ya nacen con pecado, aunque no hayan hecho pecado, híjole, entonces la Virgen, sí nació sin pecado, pero después que ella vivió, cómo vivió y vienen así esas interrogantes. ¿Cómo queda aquí esa doctrina? Para que no rompamos esto, que es la parte de la revelación. Jesús es el Salvador de todos, no nomás de sus cuates. Ahora, aquí con San Agustín se van a ir dejando con claridad, podemos irnos concluyendo en este sentido, pues algunos temas se van a dejar con toda claridad. Lo primero que con San Agustín queda claro es el daño que el pecado ha causado en el ser humano. Esto es lo primero. Ha habido un desorden en la naturaleza humana y no lo podemos negar. El segundo tema es precisamente Dios, que con tanta generosidad, de una manera gratuita, entonces nos salva. ¿Sí? Gratuitamente nos alcanza esa salvación. El tercer tema, entonces, es como el hombre, porque está dañado, necesita precisamente
de la ayuda divina, necesita de la ayuda de Dios, entiéndase, necesita de la gracia para que pueda realmente ir haciendo las cosas buenas que le gustan al Señor. Y el cuarto tema que con San Agustín ya queda planteado es entonces considerar cómo en verdad la gracia actúa de veras, ¿no? Tiene un efecto real. La gracia tiene un efecto real en cada ser humano que la está recibiendo. Y así entonces nosotros podemos comprender por qué incluso San Agustín pues apoyaba y justificaba el bautismo de niños. Deja otros temas abiertos. Esos son los temas como que le entró, ¿no? Pero también llega como temas abiertos. Y esos temas abiertos pues van a ser discutidos y debatidos más adelante, ¿no? Especialmente hay dos realidades que van a ponerse delante. Uno es el tema de la predestinación. Es interesante, ¿estamos predestinados o predeterminados? Son cosas distintas. Y si estamos predestinados, ya Dios me eligió, ya Dios escogió todo, ya Dios me resolvió las cosas, y entonces yo soy como su títere. Ay, pues, ¿para qué me apuro? Si ya Dios sabe, Dios de todas maneras va a resolverme todo. O sea, yo lo que haga o no haga, no, aquí no cuenta, ¿no? Entonces, ahí es un problema. Y ahí viene el segundo tema abierto precisamente en torno a esto. ¿Cuál es la cooperación libre que el hombre puede dar en todo esto? ¿De veras el ser humano podrá ahí ayudar a Dios? ¿O Dios hará todo? Y nosotros vamos ahí sentados. ¿Cómo yo tengo así como que ver esto? Porque si me descuido también me quedo como títere. Y en la fe nos pasa, ¿no? En la fe nos pasa cuando hay alguna situación, ¿no? De decir, es que pues, ya le tocaba, ya le tocaba. ¿De veras? Sí, sí, padre, ya, Dios ya lo tenía ahí. Qué caray. Yo pensé que éramos libres. No, no, es que Dios ya le tocaba. Ah, entonces si ya le tocaba, Dios puso ese accidente para que sí, ya. Ya, verá, voy a ver mi lista. ¿A quién le toca? Ah, ya le toca a un carro. Vamos a chocar con un carro para que se mate. Y una vez, paz. Híjola, qué fuerte que pensemos así de Dios, ¿no? Y la cooperación libre, pues si yo no coopero, entonces, ¿cómo me voy a ir comprendiendo? ¿No puedo o no puedo ayudar a Dios? ¿Puedo o no puedo colaborar? ¿O todo va a depender de Dios? Entonces, esta es una realidad que uno debe de comprender de la mejor manera, de la mejor forma, para que no nos vayamos a ir extraviando y desde esa realidad, pues tener conciencia de lo que realmente, pues a veces implican las casas, ¿no? Las cosas que vamos teniendo ahí delante. Y ahí es precisamente como San Agustín va a ir abriendo toda una especie de temática a lo largo de la patrística con estos temas que se irán reflexionando, ¿no? Se irán reflexionando. Hablando de la predestinación, ¿cómo entender la predestinación? ¿Todos estamos predestinados? Sí. ¿A qué cosa? A salvarnos, a estar con Dios. Esa es la predestinación, no la predeterminación, porque alguien pudiese decir, pero si yo no quiero salvarme, yo quiero condenarme. No, 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 es que a fuerzas te tienes que salvar. No, pero yo me quiero condenar. Ah, ah, a fuerzas te tienes que salvar. Y entonces ahí es donde vendría como la discusión, ¿no? ¿Soy libre o no soy libre? Sí, sí eres libre. Pero entonces Dios ya sabe qué va a pasar. Sí, ya Dios lo sabe todo. Pero no porque lo sepa significa que lo esté determinando. Imagínense acá cuando, por ejemplo, tú como mamá tienes a tu chiquito, ¿no? Y entonces le dices al niño, no metas la mano ahí porque te va a dar toques, no metas la mano allá porque te vas a quemar. Ya la mamá ya sabe.
precisamente, ¿no? Esta realidad. El niño no. Y ahí va el niño como si le dijeran, ándale, mete la mano. Que esa ama te lo dije. Ya lo sabía. No sabía exactamente cuándo, ¿no? Pero ya nos das una idea. Ahora pensemos en esto para entender esta predestinación. El ser humano, nosotros estamos en el tiempo y en el espacio. Vivimos en el pasado, tenemos un presente y esperamos un futuro. Dios no. Dios vive en una especie de eterno presente. En Dios no hay pasado, en Dios no hay futuro, todo es un presente, porque Dios es eterno. Dios es eterno, no hay nada, nada que separe esta parte. Al ser eterno presente, hagan de cuenta que ya Dios está viendo todo lo que va a pasar. Por si no quisiéramos imaginar así, tipo multiverso de esas películas que han visto, que han salido ahora, ¿no? Dios desde este momento sabe lo que va a estar pasando el 7 de octubre del 2025, del 2026, del 2030. Dios ya lo está viendo porque está en un eterno presente. Y en ese sentido, está mirando ya todo, ya sabe cómo va la cosa, ¿no? Pero no significa que esté yo predestinado en el sentido de que ya no me queda de otra. Yo voy definiendo mis acciones, mi vida, y al ir tomando esas decisiones, voy a llegar a este punto. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado. Y luego, pues como también el ser humano coopera, coopera y coopera con nosotros, podemos dar lo que de Dios mismo hemos recibido para que así verdaderamente uno diga, ah, entonces sí. Dios me involucra. ¿Por qué puedo decir esto? Pues caray, por Cristo mismo. Cristo mismo se encarna, Cristo mismo echa mano de la naturaleza humana. Y al hacer eso nos da cuenta de esa dignidad. Aquí es donde nosotros vamos precisamente a darnos cuenta de la grandeza del ser humano. Entonces, bueno, pues son estas realidades las que San Agustín toca, las que San Agustín deja abiertas y que obviamente pues van a ser elaboradas en la cuestión del pensamiento posterior, ¿sí? Esto en los santos padres de nuestro lado. Hay también santos padres en los griegos, ahí en los padres griegos, bueno, pues se va viendo desde otra manera, desde otra óptica, esto mismo de lo que se va a ir mencionando. Pero al fin son formas, ¿no? Formas distintas de ir mirando esta parte. Damos un paso más. Esto es así, a grosso modo, lo que pasa con nuestros amigos, los Santos Padres. Y nada más, pues estamos ahí mencionando brevísimamente al autor, que podemos decir nosotros, pues es el más picudo, ¿no? Es el más principal, es San Agustín. Llegamos ahora al momento de la escolástica. El momento de la escolástica es ya lo que se va a ir conociendo ya en la historia, en la división de la historia que se hace, como la parte de la Edad Media. Ujú. Para nosotros, la parte de la Edad Media exige una revaloración, porque luego hay muchos que dicen, no, la Edad Media fue retrógrada, no se hizo absolutamente nada, se perdió el tiempo. Mentira, eso refleja ignorancia. Pudiésemos darnos una empapadita de historia y nos daremos cuenta de cuántas realidades, de cuántas situaciones han surgido gracias a la misma iglesia, a quienes ahí han estado al frente y a su cargo. Y no que todo haya sido santo y perfecto, claro, pero tampoco todo fue nefasto ni malo. Bueno, entonces vamos a entrar a esta etapa, lo que es la escolástica, y específicamente en esta etapa de la Edad Media. Hablar de la escolástica nos remite a hablar de los escolares, de las escuelas. Aquí viene un movimiento muy interesante en Europa de aquella época. Se ha encontrado un poco más de paz. Pensemos un poco así como de historia. Estaba el Imperio Romano, era fuerte, era poderoso, pero en medio de todas las situaciones que se fueron dando entre ellos, el imperio se vino abajo. El imperio primero cayó en este lado de Occidente y después caerá allá en el Oriente. Y aquí es donde entonces nos vamos dando cuenta cómo aquel poder, superpoder que había,
pues entonces fue viniendo hacia abajo. Cuando esto Sí, sucede allá en el occidente, en aquella época, es porque hay pueblos bárbaros, vienen del norte de Europa y vienen del sur y empiezan así como a atacar, atacar, y hace que la gente tenga miedo. Y entonces la gente empieza a agruparse en torno a los señores ricos, a los señores feudales. Y porque eran así, feudales, podían darle protección a las personas. Eran personas más ricas, acomodadas. Entonces, yo podía decir, tengo mi castillo, aquí en este castillo necesito que me siembren esto, que me trabajen aquello. ¿Quién quiere? Ah, nosotros. Ah, bueno, entonces ustedes trabajan para mí y yo los cuido. Y entonces la vida surgía en los feudos. Era ahí donde estaba como todo centrado, ¿no? Ya cuando se fue estabilizando la situación, eso fue cambiando y ya se establecerán después los burgos, que eran como los pueblos, las primeras grandes ciudades, así ya como las vamos a ir conociendo. Pero en medio de esto, al principio lo académico, podemos decir, estaba en torno al castillo y en torno a los monjes, a los conventos, porque era ahí donde se iba cuidando este elemento. Pero en la escolástica surge lo que conocemos ya nosotros como las universidades. Ya entonces, en las grandes ciudades de la época, se empiezan a abrir estos espacios de estudios que van a venir a permitir que muchísimos otros tengan acceso a los conocimientos, que tengan acceso a todo aquello que se va reflexionando y pensando. Y aquí nosotros vamos a tener universidades importantes en París, en Oxford, pero especialmente ahí en París. Es donde se viene a dar todo el empuje a esta realidad. Y viene otro detalle que va a influir, pero muchísimo en aquella época. Hace rato hablábamos de los filósofos griegos y hablábamos de Platón. El otro filósofo griego de la época que fue fregonazo fue uno llamado Aristóteles. Pero aquí había un problema con Aristóteles que no estaba permitido incluso. ¿Por qué? Porque lo que hacía Aristóteles pues estaba como contrario a lo que enseñaba la iglesia. Y entonces Aristóteles era como un autor vetado, estaba como prohibido. Pero ¿cuál fue el problema? El problema fue que conocieron a Aristóteles con traducciones equivocadas. Una traducción que no fue correcta no les permitió realmente aprovechar el tesoro de Aristóteles antes. Y en esta época se revisan las traducciones y se dan cuenta, ¿no? Es que esto está mal. Ah, era así como estaba esto, ¿no? Y es ahí donde Aristóteles, ahora sí, entra en los espacios nuevamente de nuestra reflexión. Y Aristóteles es muy padre porque va a ofrecer términos y vocabulario que van a ayudar a precisar muchísimo el pensamiento. Estas son las realidades que nos van a ir poniendo así como la parte, ¿no? De cómo va a ser la antropología. Y en esta parte aristotélica, donde se va dando las universidades, pues van a ir precisamente encontrándose los grandes temas de la teología, de la antropología, vamos a ir encontrando también sus palabras, pero palabras que ya van a ser más propias, más adecuadas, un vocabulario. Y en esa parte como de vocabulario de la teología, pues ya va a ir muchos, muchos, muchos temas, ¿no? Y así se va, pues se va haciendo un desarrollo. Van a estar varios autores en todo esto de ya nosotros la antropología, van a poner varios temas sobre la mesa y en esas cuestiones que se van a ir disputando, que se van a ir platicando, ¿sí? Pues van a ser temas obviamente del hombre y cómo se entiende su relación con el Espíritu Santo. A través, por ejemplo, de sus dones, de sus carismas, de lo que el Espíritu Santo da y cómo el hombre ha sido creado. También esta partecita de los dones y de la creación, cuál es el papel del Espíritu Santo, ¿no? ¿Cómo va a actuar? Y luego, en esta realidad,
por esa acción del Espíritu Santo, viene a considerarse cuál es el alcance, se dice, ontológico que puede tener todo esto. El alcance ontológico de esta realidad. Vamos entendiéndonos. ¿A qué se refiere la palabra ontológico, no? Entonces, nosotros, a grosso modo, la ontología la podemos entender un poquito así como la metafísica. Así la ponía Aristóteles. Aristóteles hablaba en sus libros, va elaborando, es que es curioso esto, ¿no? Va elaborando su pensamiento y él tiene un tratado de física, lo físico, lo que se palpa, lo que se ve, ¿no? Como entendemos hoy la física, ¿no? Entonces, toda la realidad es lo físico, pero hace otro tratado de lo que está más allá de lo físico. Entonces, esto es lo que llama la metafísica, lo que está más allá de lo físico, de lo material, de lo que podemos palpar. Y aquí hay que tener mucho cuidado porque luego andan por ahí que librito de metafísica de quién sabe qué y una cucharita de metafísica, cuidado, cuidado. La metafísica es especialmente de orden filosófico. Y luego cualquiera ya se la quiere echar si no sabe nada de la escuela, digámoslo así, en la filosofía, ¿no? En el pensamiento. Bueno, ¿qué es lo que está más allá de lo físico? Pues hay muchas cosas, pero aquí nosotros vamos a darnos cuenta que va a tener Aristóteles dos elementos de ir comprendiendo su propia realidad. La parte física y la parte, voy a poner que está más allá de lo físico. Entonces voy a ponerlo así, la parte material es lo físico y la parte no material, ¿sí? Ahí vamos a quedarnos tantito con esto. Ahorita lo vamos a retomar. Pero fíjense cómo aquí Aristóteles empieza a darle cauce a este pensamiento. Después, nosotros tenemos que recordar que Dios es el ser absoluto, simple y sencillamente. La existencia de Dios es el ser absoluto. Y aquí, cuando Dios hace la creación, y especialmente la creación del hombre, entonces lo que nosotros esperamos es precisamente una participación del ser. Entonces, si existimos, es porque Dios nos da, digamos así, un pedacito de ser. Y al darnos ese pedacito de ser, ya entonces también nosotros podemos ir actuando en la vida de cada día. Bueno, aquí viene nuestra pregunta, ¿no? En la cuestión ontológica. ¿Quién soy? Y voy a poner de esta manera, ¿qué soy? Para pensar precisamente en mi naturaleza, ¿sí? Y entonces yo digo, soy un ser humano, claro. Entonces ahí tengo mi pensamiento ontológico, lo que soy. Si yo dijera que voy a cambiar lo que soy, pues a lo mejor entro en apuros, porque es como si yo dijera que tengo una naranja y la voy a cambiar para que ahora sea mandarina. No, no, yo tengo un carro y lo voy a cambiar para que ahora sea un avión. Es que cómo cambio el ser de algo. ¿Cómo se le hace para que se cambie el ser de algo? Ahí podemos hablar de este alcance ontológico, de un cambio, de un salto ontológico. Cuando una manzana deja de ser manzana para convertirse en naranja, pues nunca. Pero Dios lo pudiera hacer. Por eso es Dios. Entonces, aquí nos vamos a dar cuenta cómo el ser humano está participando de este ser, sí, pero también está participando en Cristo del ser divino. Ya, 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 esperen, esperen, pero ¿cómo? Entonces somos hombres y somos dioses,
Ahí viene esta parte, como esto es donde empieza ya, ahora sí, ¿no? Estamos cambiando nuestro ser, estamos asumiendo una nueva condición, pero no dejamos de ser hombres, decíamos hace rato, ahí se va a empezar a divertir la cosa, ¿no? Ahí se va a empezar a poner interesante esto. Y es ahí, por ejemplo, donde cuando dicen que el hombre viene del mono, sale, pues vamos a comprar eso. Es una teoría, ¿eh? No se olviden de eso, teoría de la evolución. Están los monitos, monito uno, monito dos, monito tres, y de buenas a primeras ya tenemos precisamente un hombre. No, el ser humano no cambia así. La ciencia esto le llama el salto ontológico, ¿no? ¿Cuándo el hombre dejó de ser hombre para convertirse en otra realidad? ¿Cuándo? Y acá entonces yo voy a pensarlo. Nunca, jamás, porque el que maneja el ser son precisamente las realidades divinas, no nosotros. Entonces, ahí le llaman el eslabón perdido. ¿Por qué? Porque no se explica. Para que haya un cambio ontológico, para que algo deje de ser algo y se convierta en otra cosa, se necesita Dios. Él, solamente Él. Es el alcance ontológico que nos permite tener ahí. Bueno, en esta época de la escolástica, especialmente la figuraza central, pues va a ser precisamente un señor que se llama Santo Tomás de Aquino. Y Santo Tomás de Aquino, bueno, pues es el que viene a partir del queso en estas situaciones, en estos rumbos, y que también nosotros, pues vamos a hacer, pues estas realidades. Ahora, vamos a pensar en Santo Tomás. ¿Sí? Tenemos a Santo Tomás con toda esta influencia de Aristóteles, las universidades, y entonces Santo Tomás va a buscar primero considerar al ser humano como una unidad de cuerpo y de alma, y no como Platón y con lo que influyó, ¿no? Como que cuerpo y alma eran cosas diferentes, separadas, como que incluso el cuerpo era, merecía un desprecio. No, no. Aquí Aristóteles dice, el ser humano es cuerpo y alma. Así entonces se va precisamente a decir que el alma, ya en términos filosóficos de los que vivían el año pasado, el curso pasado, perdón, el alma es la forma del cuerpo. El alma es la forma del cuerpo. Y aquí es donde nos damos cuenta cómo está algo material y algo no material. Ya en Aristóteles, ¿cómo aplica esto? Esto es la doctrina del ilemorfismo. Esta es la doctrina. Reconocer esta realidad es fundamental, porque si no el cuerpo parecería que no tendría dignidad. Entonces, cuando viene la muerte, nosotros decimos que el alma subsiste, ¿no? El alma no muere. ¿Por qué no muere? Porque no es material. Entonces, el alma está subsistiendo al cuerpo, ¿sí? Pero también esa alma está viéndose libre de una corrupción, porque lo que se corrompe es el cuerpo, al morir, echa a perder el cuerpo, pero al morir, entonces el alma, esa sigue, esa continúa. Y esto es lo que nos permite a nosotros precisamente afirmar que el alma está como reclamando a su cuerpo y no a otro, porque somos una unidad alma-cuerpo. Es que se me va a meter el alma del difunto para hablarte. No, hombre, ¿cuál jaladas son esas? El alma y el cuerpo son la persona. Entonces ahí hay una unidad. No se puede comprender un alma con otra alma metida en un cuerpo. No, no, así no funciona esto. Somos humanos y el ser humano es esta unidad subsistente de cuerpo y de alma.
Y es acá donde precisamente, ¿no? El alma es lo que está vivificando, le está dando vida a ese cuerpo. Esa es la forma del cuerpo, le vivifica el cuerpo. El cuerpo sin el alma, decimos, es un cadáver, pero al final también lo va a reclamar. Y lo va a reclamar precisamente para que nosotros ahí podamos incluso hablar de la misma resurrección. Ahora, si el ser humano, bajo ese concepto, es cuerpo, pero al mismo tiempo es alma y no se pueden separar en ese sentido como si fueran cosas diferentes, ¿no? El ser humano es cuerpo y alma. Nos habla precisamente de las facultades del alma y cómo en el alma se van a poder desarrollar y que se van a ejecutar en el cuerpo, pues cosas así muy valiosas. Por ejemplo, esta partecita de la libertad. Se dice que en el alma hay facultades. Y estas facultades son la inteligencia, que busca el conocer la verdad, y después también la voluntad, que busca la realización del bien. Cuando esto se cumple, entonces ahí hay un acto de libertad. Cuando está este acto de libertad y desde esa libertad se empieza a conducir la vida, entonces aquí la libertad me tiene que conducir al amar. Ese es el fruto natural de la libertad. Y por eso entonces, bajo estas condiciones, bajo estas características, va a decir San Agustín como el ser humano tiene posibilidades, sí, de un ejercicio, precisamente, del ejercicio de un acto libre. O sea, las cosas que el ser humano hace son libres. No estoy coaccionado, no soy el títere, no, no. Tengo libertad por ello. Puedo hacerlo. Pero también dentro de ello, en esa libertad que yo tengo y que Dios me ha dado, yo debo de considerar la formación, esto se nos ha olvidado mucho, ¿eh? De los hábitos. Se lo voy a poner con mayúscula. De los hábitos, lo que es habitual. Y esta formación, obviamente, nos estamos refiriendo a los hábitos que sean buenos, lo que habitualmente hago y que es bueno, es decir, en este caso, las virtudes. Si yo habitualmente hago algo y está mal, es ahí donde se llama los vicios. Entonces, San Agustín, Santo Tomás, perdón, él nos aclara, somos libres y en esa libertad entonces voy a ejercer esa voluntad para que pueda ir formando estos hábitos humanos. Y al tener estos hábitos humanos así en mis actos, voy a poner toda mi disposición para que la gracia de Dios actúe. Y es acá donde vienen esas frases de Santo Tomás bien padres, ¿no? Porque Santo Tomás nos recuerda cómo la gracia de Dios, lo que Dios nos da, ojo, supone la naturaleza, es decir, lo humano. Lo pongo de otra manera más nuestra, ¿sí? Como dirían, dice, es que la Biblia dice, y no dice, ¿verdad? Pero bueno, ayúdate que yo te ayudaré, ¿sí? Entonces, aquí estaría, podemos decir, esto mismo. En ese ayúdate, o sea, haz la parte que te toca, es tu naturaleza. Esta naturaleza nuestra es la que yo debo cuidar y esto es lo que se hace con los hábitos. Yo quiero que la gracia de Dios dé fruto en mí, entonces tengo que también recordar que no es magia. Tengo que recordar que la gracia de Dios es lo que Dios me da, pero que también exige mi colaboración, exige mi participación. Si no, sería yo un títere. Entonces, ayúdate, haz lo que te toca, que yo te ayudaré. Esa es tu naturaleza. Y así entonces, ahora sí, yo puedo darme cuenta, ¿no? Cómo precisamente esta gracia de Dios, ese no se nos fue el color, vamos a cambiarlo. Esta gracia de Dios es entonces
precisamente la ayuda que Él me va a dar, esta ayuda que Él me da, ¿no? Y para eso necesito tener buenas acciones, tener esos hábitos. Y cuando yo sienta que algo me está por ahí como que queriendo llevar en otro camino, en otra dirección, no lo debo permitir. Yo debo de saber que la gracia de Dios está a mi disposición, pero que exige mi colaboración. No soy títere. Ay, Diosito, tú resuélvelo. Ay, Diosito, tú ayúdame. Sí, sí, ayúdate que yo te ayudaré. La gracia de Dios supone la naturaleza, es decir, supone el esfuerzo que nosotros vamos a realizar, sino en qué queda, ¿no? El ser humano. Y así entonces nos damos cuenta cómo el ser humano va a colaborar, ¿no? El ser humano en sus acciones libres, que tenemos esta parte, ¿no? El ser humano es libre. Y desde esta libertad, entonces va a ir desarrollando sus acciones, va a ir desarrollando sus actos, sin coacción alguna, ¿no? Y todo esto está dirigido, está ordenado, ¿sí? Hacia Dios. Aunque a veces nosotros pongamos desorden. Y ese desorden es el que nos causa el mendigo demonio. Al decir así que estamos ordenados a Dios, es entonces que en Dios vamos a encontrar nuestro fin. ¿Cuál es la finalidad de nuestra vida? Y esta finalidad es precisamente el deseo de la felicidad, pero una felicidad total, una felicidad plena, no una felicidad a pedacitos así chiquita, no, no. Y esta felicidad plena se va a alcanzar en la visión de Dios. Ahí es cuando se alcanzará esa plenitud. Pero estamos encaminados a ello. Si yo me voy perdiendo de esta realidad, entonces, ¿dónde voy a quedar? Ahora, si mi fin es estar ahí con Dios, entonces yo nada más, por favor, nosotros no podemos olvidar que para esta tarea está el auxilio de Dios, ¿eh? Está el auxilio de la gracia. Y otra vez, como hace rato mencionábamos, acudo a recibir la gracia o estoy esperando que llegue de magia, ¿no? Ay, yo voy a rezar mucho, mucho para que se me haga esto. Ayúdate. Sí, que yo te ayudaré. Claro. Esta parte nosotros tenemos que haber encontrado una nueva manera de ser. Esta realidad la tenemos que mover en orden al amor. Yo tengo precisamente en la manera de amar, yo tengo precisamente que encontrar lo que me impulse. Ese amor que yo le tengo a Dios es lo que me va a ayudar a buscarlo, a luchar por Él, a tener todo, todo, todo lo que sea necesario para que pueda yo estar ahí con el Señor. Y así entonces yo me voy a dar cuenta que no estoy solo, que este Dios, como decía San Agustín, que inhabita en mí, también me está dando su ayuda, ¿no? Y esta ayuda, esta gracia, pues reconoce mi necesaria participación. Yo no puedo solo. Necesito precisamente aquí esta realidad. Y es así como precisamente se comprende algo que había quedado como pendiente acá con San Agustín. ¿Cómo se colabora? ¿Cuál es entonces una ayuda, una colaboración entre precisamente esa gracia que Dios me da y esta naturaleza humana que yo tengo? ¿Sí? La naturaleza humana. Entonces, la gracia de Dios y la naturaleza humana, ¿cómo se juntan, no? ¿Cómo le hacen para colaborar estas dos realidades? Bueno, la gracia de Dios sana, sana, sana colita de rana, sana, sana lo que nos ha pasado, ¿no? Lo que nos ha sucedido, que hemos caído, el pecado. Pero la naturaleza humana, ojo,
es también ahí necesaria, porque si la gracia de Dios me sana, es porque también me va a elevar, ¿no? Me va a acercar a Dios, pero mi naturaleza humana es también entonces colaboradora, es también la que tiene que disponerse, ¿no? Ayúdate, que yo te ayudaré. Si no, estuviera esto, híjola, pues como que aquí estaríamos muy, pero muy extraviados. Ahora, en este tiempo, también de la escolástica, viene una reacción que es terriblemente, pues nefasta, vamos a decirlo así. Se nos presenta algo que se llama el nominalismo. Ujú. Ya acabamos aquí con la escolástica, con Santo Tomás. En el nominalismo, si bien acá con Santo Tomás estaba exigiéndose la cooperación de la gracia para que nosotros ayudáramos en esa tarea de la salvación, si esa salvación es un don gratuito de Dios, por eso es una gracia, entonces nosotros decimos, la gracia de Dios no violenta la naturaleza, la gracia de Dios respeta y pide la colaboración de la naturaleza. Esto es algo normal, pero aquí los nominalistas, que es otra corriente de pensamiento, van a debilitar, ujú, van a venir a darle en la torre a esa relación tan bonita que había dicho Santo Tomás entre lo que es la naturaleza y la gracia. Esto es en el ayúdate que yo te ayudaré. Entonces esto va a decir, por ahí no va, por ahí no va. Esto del nominalismo, entonces, va a ser una corriente que va a empezar a negar que haya ahí como esta colaboración entre naturaleza y gracia. ¿Por qué? Porque el hombre, dice no tiene nada, 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 nada que apunte a la salvación. Nada en el hombre apunta a la salvación. Y aquí estaríamos nosotros pues dándonos cuenta de un pesimismo antropológico, o sea, como que en el hombre no hay nada que lo quiera salvar, no hay nada que ayude a su salvación, y entonces, por lo tanto, ¿cómo queda la cosa? Entonces todo depende de Dios. Mm, aquí ya entramos en el problema, porque entonces yo no puedo hacer nada para colaborar con Dios. Lo que yo haga, ¿de qué sirve? De nada, de nada. Aquí todo depende de Dios, así que te portes como te portes, aquí esto nomás no sirve. Y aquí pues vamos a tener una bronca que se nos va a venir ya en grande con el señor Lutero. Y después más adelante en lo que se llamará el famoso naturalismo ético más adelante. Pero el problema es ¿no? Después de que Santo Tomás había hablado de cómo sí se podía tener esa armonía entre lo que es precisamente la gracia de Dios y la naturaleza humana que está ayudando, que está colaborando, pues ahora estos salen con que siempre no. Y aquí lo terriblemente terrible es que entonces el ser humano pues está como un mero títere. Él no puede hacer nada, no puede colaborar, no puede ayudar a Dios. Bueno, dejamos por aquí el día de hoy esta lección. Espero pues la puedan ahí repasar. Es la primera parte de esta lección. Es una lección que al ver así como ese recorrido de la historia de la antropología, por la cantidad de información, de pensamiento, pues nos va a llevar otra sesión más. Hemos visto ahorita dos etapas, vamos por otras dos. Y bueno, lo interesante es ver, sí, de manera general, cómo se fueron dando estas realidades, pero también cómo siguen luego presente.
en nosotros. Y si andamos por ahí, bueno, pues también para poner orden, ¿no? Pues esto del nominalismo último, es así como que es que todo depende de Dios, yo no puedo hacer nada y pues no, ayúdate que yo te ayudaré, ¿no? Como decía Santo Tomás, no decía él, ¿verdad? Pero como lo decía él, la gracia supone la naturaleza, bueno, pues tenemos ahí nuestra chamba. Espero que todo esto nos siga ayudando a profundizar la manera en la cual pues vamos nosotros acercándonos a una forma más cristiana de contemplarnos y de contemplar a los demás. Vamos a hacer la oración para concluir. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te agradecemos, Señor Padre bueno, la oportunidad que tú nos concedes de seguir profundizando en el misterio del hombre. Concede que cada uno de nosotros podamos también en estos momentos ofrecer cada uno de nuestros esfuerzos que realizamos para que al comprendernos más y más podamos ser también luces de esperanza para aquellos que en el camino especialmente se sienten solos y tristes. Bendice también, Señor, a nuestros hogares, nuestras familias y a las personas que se encomiendan a nuestra oración. Y en este día también nos unimos a la intención del Santo Padre, pidiendo en la oración por la paz en el mundo y te ofrecemos el esfuerzo de esta clase para que pueda llevarse a cabo esa pacificación. Que el Señor esté con ustedes y los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Si Dios permite, espero ya podamos estar con ustedes la próxima semana. Tengan buena jornada.